vamos a resolver un ejercicio de dilatación lineal. Primeramente tenemos que conocer el concepto de expansión térmica. Nos dice que es el resultado de un cambio en la distancia promedio que separa los átomos de una sustancia conforme ésta se está calentando o enfriando. El cambio de la dimensión de un sólido, ya sea la longitud, su anchura y su espesor. Nos dice el ejercicio, una barra de cobre tiene una longitud de 80 centímetros que está a 15 grados Celsius. La pregunta que nos hace, ¿cuál es el incremento de su longitud cuando su temperatura aumenta a 35 grados Celsius? Si nosotros nos fijamos, tenemos acá una longitud inicial que sería la barra de cobre y una variación en la longitud que se desglosa por, se representa por delta L, que sería la variación de la longitud o bien incremento o disminución. Cuando nosotros hablamos de dilatación, nos estamos refiriendo ya sea a un incremento de materiales cuando aumenta o disminuye su temperatura, o bien a un encogimiento también de los materiales cuando enfría su temperatura, para que mantengamos claro eso. Para este tipo de ejercicio se aplica la siguiente ecuación que nos dice que la variación de la longitud es igual a alfa. Este alfa se le conoce como coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la longitud inicial del material, multiplicado por la variación de la temperatura. En el caso cuando nosotros hablamos de variación de temperatura, nos estamos refiriendo a delta T, que equivale a la diferencia entre temperatura final menos temperatura inicial. Ok, pero tal vez ustedes se preguntan, profe, ¿y qué voy a hacer con ese coeficiente de dilatación? El problema me menciona que es una barra de cobre, por lo tanto, allá nosotros tenemos representados los coeficientes de dilatación lineal para cada uno de los materiales, que nos dice que el aluminio es 24 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, el latón 19 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, cobre 1.7, 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, y el oro, ¿verdad? Ok, saquemos los datos del problema. Nos dice datos. Tenemos como primer dato el coeficiente de dilatación lineal del cobre, que decíamos que es 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Hay algunos libros que lo representan grados Celsius 1 entre grados Celsius, ¿verdad? Es de las dos maneras, pero bueno, nosotros lo vamos a representar con su exponencial negativo. Tenemos también la longitud inicial, que sería L sub 0, son 80 centímetros de longitud inicial. Lo que nosotros queremos ver cuál es el incremento, porque hubo un aumento de la temperatura, cuál será el incremento. Obviamente en el esquema, si ustedes se fijan a simple vista, es muy exagerado el incremento, pero solamente es para representar que cuando aumenta la temperatura en un material, entonces por ende él dice que experimentó una dilatación, es decir, una expansión térmica. Por lo tanto, vamos a representar la temperatura inicial que nos dice el ejercicio, que son 15 grados Celsius, y la temperatura final, que serían entonces 35 grados Celsius, porque aumentó hasta 35. Bien, como ya nosotros habíamos representado la ecuación, nos dice que el incremento en la longitud va a ser igual a el coeficiente de dilatación, que sería 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, por la longitud inicial, que son 80, vamos a representar bien ese 80 centímetros, multiplicado por la variación de la temperatura, que sería la diferencia entre 35, como nos dices, ¿verdad? Temperatura final menos la inicial, que sería 35 menos 15, que eso me da igual a 20 grados Celsius. Entonces,
sería multiplicándolo con sus calculadoras, y esta quiero hacer un señalamiento acá porque estamos trabajando en la parte exponencial. Entonces ustedes van a presionar, ¿verdad? 17. Hay algunas calculadoras que ya te da la representación de la base 10, que es el por 10, pero hay calculadoras que te representan la exponencial, que es XP. Entonces sería 17 exponencial menos 6 multiplicado por los 80 multiplicado por los 20 grados Celsius, y eso me da un incremento de, y aquí lo vamos a poner, 0,02772 centímetros. Pero ustedes se preguntan, ¿qué pasa entonces, profesor, con los grados Celsius? Bueno, si ustedes se fijan acá, esta parte vamos a poner una flechita acá solo para explicar esto. Tengo yo 1 grado Celsius por estos grados Celsius. Obviamente grados Celsius con grados Celsius se simplificarían, es decir, este con este, explicando la forma fraccionaria del exponencial negativo, porque sabemos que un exponente nunca tiene que ser negativo, y me quedaría por ende los centímetros como unidad de medida de un incremento en la longitud.